Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Y así es, bienvenidos nuevamente a Música en 35 milímetros. Un placer nuevamente saludarlos y darle la bienvenida a este programa que habla sobre la música del cine y la televisión. A partir de las 6 de la tarde todos los martes estamos en nuestro canal de Facebook de Bandas Sonoras. Igualmente lunes a las 8 de la noche por Telemedellín Radio, y también estamos miércoles a partir de las 4 de la tarde por Telemedellín Radio. Es decir, este mismo programa estaría apareciendo mañana. Y los domingos en nuestro canal de YouTube, un poquito mucho más organizado, con este programa, el cual ha venido adquiriendo mucha más audiencia por parte de la gente y mejores comentarios. Gracias pues por todo el trabajo que hemos hecho. Un saludo muy especial a nuestro amigo Hugo Moya en Santiago de Chile. Buenas tardes, Jorge, Pedro, un gusto saludarlos. Acá terminando un fin de semana largo, no para todos, pero para algunos sí, que hoy día es feriado, pero ayer varias personas hicieron puente, así que eh, para mucha gente es un fin de semana largo. Y en Lima se encuentra nuestro amigo y gran conocedor de bandas sonoras también, Pedro Mendoza. Un placer saludarte, Pedro. Porfa, eso. Buenas tardes, Jorge, Hugo, ¿qué tal? Aquí desde Lima. Estos días está haciendo frío, así que no sé cómo será el verano, pero bueno, a comparación de otras zonas sí un poco complicado. Y bueno, listo para hablar de la música que nos gusta también. Así es. Pedro, te cuento que Hugo nos hizo una recopilación muy interesante de un director de orquesta y productor discográfico y un arreglista que ya falleció. Se nos fue el 22 de febrero de 1999, llamado Charles Alan Gerhardt, del cual hay una reputación muy lograda, Hugo, por ese gran trabajo que hizo, y sobre todo porque hizo una recopilación muy interesante de 14 o 12 LPs de la serie clásicos de películas, los scores de algunas películas, y tú tuviste como la oportunidad de hacer, la verdad, una recopilación de las mejores selecciones del trabajo que hizo Gerhardt. Hugo. Sí, mira, fue un hallazgo de Double Soundtrack, que venía como Charles Gerard interpreta música de los filmes clásicos, ¿ya? Y venían cerca de 14 discos. Empecé a escucharlo en el auto y lo primero que me llamó mucho la atención fue la calidad del audio, de la grabación, pero no venían identificados, simplemente venían con el CD1, CD2, no se entendía mucho cuál era la especificación. Después, investigando un poco, me di cuenta que en realidad estos discos no es que en realidad estos 14 discos eran no eran regrabaciones, sino que eran reediciones de discos individuales que él había hecho entre los 70 y la fecha en que falleció. Y ahí entendí, porque algunos eran solamente Eric Wolfgang Conrad, otros eran solamente Max Steiner, otros eran solamente Alfred Newman. Así, entonces uno inicialmente podría pensar que eran autores. Pero después aparecen otros discos que se llaman, interpretan las películas de Humphrey Bogart, por ejemplo. Entonces, en ese disco no solo había música de Max Steiner, había música de otros compositores. Entonces logré yo hacer esa reconstrucción, que no la tengo a la mano ahora, pero lo relevante de esto, o de esta colección, es que
descubrí un montón de temas de películas de la época de oro. Aquí estamos hablando de música de los años 30, 40 y 50. Casi no hay nada de los 60. ¿Ya? Y que probablemente en su época, cuando se grabaron, no sonaron tan bien. Y con estas regrabaciones sonaron realmente muy bien. Yo quedé alucinado con varios temas. Me acordaba de Pedro por uno de los temas que me impactó cuando lo escuché, que me iba en el auto y lo puse de nuevo, porque me mató la apertura del tema Menos mal de, no te accidentaste, de Hugo. Miklos Rocha. El tema se llama Doble Indemnización. Espectacular. Y el tema que sí que me dejó, pero caminando por el techo, fue uno de Max Steiner para The Charge of the Light Brigade, del año 36. ¿Mm? Pero que obviamente después lo escuché y no suena tan majestuoso como en el disco de Charles Kearns. Entonces, dicho esto, y como una forma de transmitir y de compartir con nuestros amigos que nos escuchan o nos ven, música de la que habitualmente no hablamos, que es música de esos tiempos, es Sí. que preparé unos clips ordenados sí por autor. Para que fuera más ordenado el tema, lo ordené por autor, para que la gente identificara distintos. No lo ordené por la lógica de la grabación original, pero creo que es mejor por autor porque así se puede apreciar mejor. Lo interesante es que algunos de los temas que vamos a escuchar ya los habíamos escuchado antes en algún programa, en alguna sesión. Por de pronto el tema de The King's Row, que son los temas inspiradores de Star Wars y Superman, por ejemplo, que los toma John Williams, esos temas como inspiración. Pero básicamente es eso, es compartir con toda nuestra audiencia música de la época de oro, muy bien interpretada, y que probablemente puede despertar la curiosidad y el interés. Y además que es muy entretenido y muy agradable de escuchar. Eso es lo que quiero comentar. No sé cuál es su opinión de los clips, Bueno, pero yo tuve como la oportunidad de consultar un poquito, pues, y estudiar un poquitico a este arreglista. Y hay cosas muy interesantes, Hugo y Pedro, de este señor. Hay trabajos aquí que yo creo que es bueno que se den cuenta que no salieron en su momento después de la película, sino que él lo que hizo fue, hay algunas con el hijo de Krongol, con George, él se reúne y busca unos archivos importantes y rescata parte como de alguna suite y algunos trabajos importantes. Me parece que en el transcurso del programa, yo creo que todos nos vamos a deleitar. Sí, Pedro, ¿quiere decir algo para arrancar entonces con la primera tanda? No, que hay que escucharla, quiero escuchar la calidad de sonido. Bueno, entonces arrancamos con la primera tanda. Como dijo Hugo, los trabajo mejor por compositores y vamos a escuchar a Eric Wolfgang Korgol con unos trabajos. El primero es King Rods, es una película del año de 1942. Después de King Rod, Las aventuras de Robin Las Hood, aventuras de Robin Hood. de 1938. Esa es una de las películas que tuve la oportunidad de ver hace poco. Es una película dirigida por Michael Curtiz, espectacular, de la cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Simplemente los estoy como enunciando. Y vinieron dos trabajos adicionales en este primero, El Capitán Sangre o Capitán Blood, del año de 1935, nuevamente con Michael Curtiz y con Errol Flynn a la cabeza, y La vida privada de Elizabeth Ann X. Es así, 1939, nuevamente con Michael Curtiz, con Bette Davis, Errol Flynn y Olivia de Havilland. Entonces ojo vamos, sí, con el dime primer Hugo. tema, ojo con el primer tema, solamente. Para los que nunca nos han visto o que llevan poco tiempo escuchándonos, se pueden llevar una sorpresita con el primer Pequeñas tema. sorpresas, sí, Una aquí hay pequeña sorpresa bastantes en el primer tema. sorpresitas, Hugo. Escuchémoslo entonces, en música en 35 milímetros.
Los escucho, muchachos. Pedro, Pedro. Época dorada de Hollywood, ¿no? Tanta bella música. También hay una película que se llama El alcohol de los mares, creo que está en otra selección. Esa He viene escuchado, por mucho. ejemplo, de la reglista he escuchado, por ejemplo, la música de Frank Waxman. También, ese también es muy bueno el disco. Y sí hay bastante, se nota bastante influencia para Star Wars, para John Williams sobre todo, pero John Williams siempre ha dicho de que se ha influenciado de esa época, ¿no? De la época de oro, la época más sinfónica del cine. Entonces, que se escucha muy bien, ¿no? Creo que están hasta en Dolby Surround, creo, los discos, ¿no? pero ahora lo arreglaron después, porque estos discos son muchos de ellos grabados en los años 70, así que fueron remasterizaciones posteriores. Y deben ser de fase Sonaban, 4 estéreo, debe ser. sí, sonaban perfecto, realmente suenan maravillosos. Mira, y hay una cosa con esta primera partitura, Hugo, y es que esta banda sonora no estuvo disponible comercialmente hasta el año de 1979, cuando la empresa Chalfont Records, con el hijo del compositor George Congor como productor y una orquesta dirigida por Charles Gerhardt, realizó una de las primeras grabaciones digitales. Posteriormente, la banda sonora original, con la dirección del compositor, ya fue liberada. Y es tal vez una de las bandas sonoras más destacadas de Corfu. Además, fue solicitada por la Casa Blanca para la investidura del presidente Reagan. Y como dijo Pedro, John Williams se inspiró en algunas de estas notas y acordes para la apertura de Star Wars el tema de Superman también. y de Superman. Pero, Bueno, sin sí, embargo, quiero contar mi propia experiencia en los años 90, cuando todavía no había internet, incluso creo que antes de los 90, cuando aún no había internet, cuando la música de cine no era muy masiva, en uno de los pocos programas de música de cine que había en Chile, en una radio, que todavía existe, de la Universidad de Santiago, había un locutor que se llamaba Kerry Alejandro Oñate, y hacía esto, algo parecido a lo que hacemos nosotros por autor. Y justamente ahí descubrí a Erich, ahí me mostraron, porque fue él, digamos, a Erich Wolfgang Kongon con la música de Robin Hood, y que con el tiempo después la pude conseguir. ¿Sí? Y que fue el enganche para yo después tratar en esos tiempos de los videoclubs, arrendar la película de Robin Hood. Debe haber sido en los 90, porque estaba muy fresca en ese tiempo la de Kevin Costner y la otra de Patrick Bergin, que coincidieron en el mismo año 91. Pero a mí me parece que la película de Errol Flynn es una película clásica, clásica, clásica de los años 30. Está muy bien fotografiada, los colores son total, muy, muy, muy vibrantes, digamos. Obviamente el vestuario era de la época, el traje de Robin Hood era un poquito ridículo con las famosas panties. Pues, muchos años después Mel Brooks hace una parodia de Robin Hood inspirada en esta versión con estos Robin Hood con panties. De hecho, la película se llamaba Panties y algo más. Hombres en panties. Robin Hood, hombres en panties. ¿Mm? esta fue una de las películas donde Olivia de Havilland y Errol Flynn participaron con Basil Turner. La película tuvo un costo, muchachos, para que lo tengan presente, $2 millones. En su momento fue la película más costosa de la Warner Bros. Y fue una de las pocas películas en la década de los años 30 que fue filmada en color. Y ahí refrendo un poquitico el trabajo, lo que dijo Hugo, que me parece muy importante. Consiguió 3 premios de la Academia: Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Montaje. Está catalogada como una de las mejores películas de acción de toda la historia cinematográfica. Y la música de Wolfgang Korlo es considerada la mejor de su tipo, con una serie continua de secuencias románticas y aventureras, impulsadas lógicamente por el dinamismo del compositor. Pero si Dice tú el... escuchas, Sí, perdona, dime. Jorge. No, termina, disculpa. No, iba a leer aquí algo de un crítico llamado Lawrence Eck MacDonald, que dice
que la banda sonora de Cornwall fue una espléndida dimensión añadida. Su estilo para los espadachines de Flynn se parecía al de los poetas sinfónicos alemanes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Incorporó armonías cromáticas exuberantes, efectos instrumentales, climas apasionados, todos interpretados de una manera generalmente romántica. ¿Sabes lo que yo destaco de este primer bloquecito, que después va a continuar con otros autores? Es que ya en ese tiempo Wolfgang Kongol establece o impone, no sé si él, pero se hace cargo en esa época de esta música que nos gusta a nosotros tan sinfónica. Incluso me parece que la música para Robin Hood está adelantada para su tiempo, porque cuando uno escucha otras músicas de esa época, no tenían esa pasta, esa textura o esa magnificencia. Sin embargo, también eso que escuchamos en Robin Hood se repite en el Captain Blood, en el siguiente tema que tú colocaste, y probablemente se vuelva a repetir en el de Sea Hawks, que viene a continuación. No sé si Sí. está. ¿Sí? Y Hay también un se dato escucha. hay un dato, Hugo, que quiero decir porque Kongor permaneció en Estados Unidos hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Él era austriaco y dice que con el tema de la invasión de Alemania a Austria en la Segunda Guerra Mundial, la banda sonora, el componer la banda sonora de las aventuras de Robin Hood le salvó la vida, porque le tocó quedarse allá y evitó lógicamente el tema de esa invasión de Alemania a Austria, lo que le permitió lógicamente pues salvar su vida. Este fue el segundo premio de la Academia que obtuvo lógicamente Kongor por esta película. Y del Capitán Blue, que fue el 35, nuevamente Michael Curtis, con nuestro amigo Errol Flynn. La banda sonora fue muy importante, dicen que ha sido una de las más importantes también. Y en 1939, la vida privada de Elizabeth Ian X, nuevamente Michael Curtis. Para la gente que no lo conoce, Michael Curtis es el director de Casablanca, de la cual vamos a hablar un poquitico más adelante, donde Donde no estuvo eligió a Bette Davis. donde no lo eligió a él. Sí, estuvo Errol Flynn, Olivia de Havilland y Bette Davis. Bette Davis en su momento criticó la elección de Flynn para la película, le decían que no era como la persona adecuada, pero después de verla en compañía de unas de sus grandes amigas que tenía en el cine, dijo que la actuación de Flynn fue espectacular. Quizás no iba Entonces, con el tono de Errol Flynn de la época, que era del héroe de sí, aventura. Robin Hood, el Capitán Blood, él era Errol Flynn. Entonces, claro, ponerle una película que me parece que tenía un tono muchísimo más clásico, inspirada en la reina Elizabeth de Inglaterra, así es. me sugiere que probablemente, no sé, pues es como poner a un actor de comedia hoy día haciendo una película muy seria. Me parece que ese podría ser un poco la suerte de desperfilamiento. Y Bette Davis era una actriz muy respetada y muy solemne, entonces probablemente en su prejuicio consideró eso. Yo no he visto la Vamos con el película, siguiente. Eso, perdón, pero Hugo. Vamos con el siguiente video que se llama The Sea Hawk, o sea, El Halcón del Mar, El Príncipe y el Mendigo, basada en la obra de Mark Twain, Of Human Bondage y Lo que el viento se llevó. Aquí en música en 35 aclara que lo que el viento se llevó ya no es de Erich, de Erich eh, Wolfgang, de Korgol, es de sino de Steiner. Max Steiner, sí.
No, una pregunta, Jorge, a ti. Primero, yo no había visto los videos, ¿no? Como saben, no estuve en Santiago este fin de semana, entonces me estoy sorprendiendo en este momento con los videos. Te quiero aplaudir porque están realmente buenísimos. Ya el esfuerzo que hiciste para encontrar imágenes de la película, de las películas, estuvo muy bien. Unas muy difíciles para encontrar. Sí, mira, una sola duda es de Of Human Bondage. Yo la tenía como de Erich Wolfgang Konrad, pero parece que me equivoqué, parece que era de Max Steiner. Max Steiner, sí señor. Sí, ya, perfecto. Bueno, me equivoqué, los reconozco, no es grave. Y bueno, respecto a este bloque, creo que nuevamente, en el caso de la primera película, decía Hobbes, nuevamente Erich Wolfgang Konrad en sus películas de aventuras, que era como la especialidad de la casa. No le conozco películas de otro tono en general a este compositor, A Concord, sí. a Konrad, Dicen que sí. eso fue como su punto culminante dentro de la carrera. Y Sí. esta banda sonora, Hugo, que me parece muy particular, la grabación del CD no fue comercial sino hasta 1962. Imagínate, o sea, estamos hablando de ya mucho más, con más 30 tiempo de años. la película, y fue precisamente su hijo, al igual con Charles Gerhardt, que pudieron tener la oportunidad de extractar parte de esa composición que hizo Korgol. Sí. Bueno, y el término de este bloque con un clásico de los recontra clásicos, que es de Max Steiner, con lo que el viento se llevó, que es una película que ya tiene 84 años, 85, del 39, 84 años, y, y uno la ve de nuevo y no le encuentra una película añeja, llena de telaraña, la encuentra una película totalmente contemporánea. Total. ¿Mm? Eh, y otro último comentario, que no quiero que se me olvide. A ti que te gusta analizar las asociaciones de director-compositor, fíjate que Michael Curtis trabajó mucho con Erich Wolfgang Konrad al principio y después Sí, parece que derivó a otro, pero en su primera época era como era como un triángulo, ¿no? Era Curtis, Flynn, Konrad. es que fueron 9 películas, y no estoy mal, que Michael Curtis dirigió a Errol Flynn y a Olivia de Havilland. Puede ser, sí, Era sí, una sí. pareja, sobre todo que Errol Flynn era como el chacho de la película, era uno de los actores más cotizados en esa época para películas de aventuras, de piratas, de espadachines, y él se había ganado como ese reconocimiento. La película con la que arrancamos, Of Human Bondage, fue conocida como El cautivo del deseo en Latinoamérica, y fue la película que le dio la fama realmente a Bette Davis. Estamos hablando de 1934, que la convirtió lógicamente en una estrella. Y hay un dato curioso que me encontré hoy, Hugo y Pedro, que me parece muy chévere, y es que cuando vieron la película, algunos ejecutivos de la RKO les daba risa la película. Y después de verlas varias veces sintieron que la partitura de Max Steiner era la culpable. Y al compositor le tocó escribir una nueva que incluía un motivo para cada uno de los personajes principales. Hay un Un dato que no disco, conocía. hay un disco que lo tengo, de los años de Max Steiner con la RKO. Son 4 discos, creo. Cuatro CDs. A lo mejor si un día hacemos algo con respecto a eso. Vamos a ver cómo nos va con el rating con este programa para ver si despierta interés. Yo creo que tienes que volver a conectar mucho mejor. Dale, enseguida me dices, nos da la palabra. Y la última, la de Max Steiner, que fue lo que el viento se llevó, Hugo, que fue como la catapulta para que Steiner surgiera y tuviera un reconocimiento importante. Ahí hay un dato, la película estuvo nominada en 13 nominaciones, ganó 10 galardones. Ahí estuvo precisamente Steiner dentro de los nominados. Y lo que hizo Steiner también fue aprovechar, trabajó con mucho tiempo, como era una película
tan larga como de 4 horas, si no estoy mal, Hugo, si de pronto me corriges ahí. La banda sonora fue impresionante y le tocó pedir ayuda a varios compositores para que él pudiera terminar lo complejo de la banda sonora. Está muy enfatizada por algunos vals y algunos temas de amor, pero no hay un tema de amor de Scarlett y Red, que es como de las cosas más particulares. No es el soporte del tema de Tara, que es el que escuchamos Sí. acá. Y hay que decir una cosa, estamos hablando de 1939 y es una banda sonora espectacular. No sé si ganó los Oscar, no me recuerdo bien, por música, pero lo que sí tengo claro es que tengo como 8 versiones de esta banda sonora y todas son distintas a otras. Realmente es como un tema emblemático de la historia del cine, ¿no? Es que yo creo, Hugo, porque mira que hasta Avatar era tal vez una de las películas más taquilleras en toda la historia, de acuerdo a la cantidad de personas que fueron y a la combinación, lógicamente, del dólar subido a la época, se ha convertido en una de las películas y ha sido una de las preferidas, que por los críticos le dieron un poquito duro por la extensión, porque era muy larga, pero Independiente es una de las películas más queridas en toda la historia del cine. Mira, por lo menos aquí en Chile, yo cuando la vi el año 84, la vi en el cine, no la vi en video. O sea, se reestrenó en el año 84. No sé si habrá habido reestrenos posteriores, pero por lo menos acá, cada cierto tiempo se reestrenaba esa película. Pero a diferencia de Avatar, es que si tú le pides a alguien que te reconozca el tema de Avatar, probablemente no lo van a reconocer. O Y si tú Titanic, pones, que creo que fue la primera en su momento. o si tú pones la música Pero estuvo de muy alta, pues, o sea, Lo que la el viento se taquilla ha sido llevó. impresionante. Sí, Pedro, sí, Ahora sí me escuchan. sí, muy ahí sí. bien. Muy bien. Ya, no, estaba buscando el año ese año de 1939 ganó El Mago de Oz. Había 12 nominados a mejor score, así que estaba un poco peleado también, ¿no? También estaba Cumbre Borrascosas, Amarga Victoria, Viaje de Gulliver, no sé, demasiadas películas. No, 12, muy alto. y con buena banda sonora, así que, bueno, creo La, que el la único que del podía Mago de Oz, ganarle, ¿quién la hizo, Pedro? No recuerdo. ¿Tú tienes? uh, Herbert Storer. Y él Herbert. hacía música de películas musicales, no me recuerdo el Pero más que nombre. todo por el tema, porque en realidad también y las canciones, ¿no? Porque en esa época era más, generalmente el que ganaba mejor canción ganaba mejor banda sonora, que también ganó, bueno, la canción Over the Rainbow también, pues. Sí, Un poco difícil de superar en ese año, pero sí, la música de lo que el sí, viento se llevó también, como dicen, no hay un tema de amor específico, pero como dijo Hugo, está sobreentendido el tema de Tara, ¿no? O sea, siempre se escucha el tema de Tara en todas las películas. Listo. Hugo, vamos con el siguiente bloque encabezado por Casablanca, ¿cierto? seguimos con Max Steiner. Eso. Casablanca, Michael Curtis nuevamente, Humphrey Bogart, una de las películas clásicas más importantes. Seguimos con The Die with Their Boots On, La Caballería de Carga Ligera. ¿Y cuál es la que sigue, porfa? ¿Me recuerdas? Las aventuras de Don Juan. Las Aventuras de Juan. Aquí está en música en 35 milímetros.
Yo creo que el protagonista, Hugo, de este primer bloque ha sido Roflin. Y del, Aparecen y del todos. primero también. Parece que era el actor de la época, pero Ha sido un probablemente homenaje a Ron Flynn, sin querer, subordinado. sin querer, porque yo no sabía los elencos de las películas. Quiero hacer una mención, el descubrimiento de ese The Church of the Light Brigade. Yo encuentro que esa banda sonora el tema principal es espectacular. Ese tema que ahora incluí es el tema que grabó Charles Gerard de esa película, pero estuve escuchando la banda completa y realmente se usa bastante en el film. Y, y estoy pensando en la época del año 1936, Sí, un señor. tema de esas características. Oye, hay un dato que me encontré por aquí muy curioso, me devuelve a la primera, que es Casablanca. Resulta que Max Steiner no quería utilizar la canción All Time Goes By de Hermann Hopple y él quería hacer otra canción distinta después de ya haber realizado la película y necesitaban lógicamente nuevamente hacer la obra, pero necesitaba a Ingrid Bergman. Pero resulta que Ingrid Bergman se había cortado el cabello para una película que se llamaba ¿Por quién doblan las campanas?, que ya él ya venía como trabajando. Entonces no podía volver a rodar las escenas en las que aparecía la canción. Y le tocó utilizar As Time Goes By, que es una de las canciones más importantes y significativas de esta banda sonora, muchachos. Es demasiado influyente esa canción, ¿eh? Quizás más importante que la propia banda sonora. Quedó, Sí. quedó para siempre. Y respecto a ese comentario que tú haces de Ingrid Bergman, yo la vi hace poquito esta película de nuevo, ¿ah? Pues quedé bastante cautivado. Y justamente otra película que había disponible en la plataforma era Por quién doblan las campanas. No, no, esa era la que nombraste, ¿cierto? Recién, la que Sí. se cortó el pelo, dijiste. No, parece que no era esa. En que actúa Humphrey Bogart. Tú nombraste recién una película, Jorge, por ¿Por la quién doblan cual las campanas? esa misma. Yo la empecé a ver y la verdad que no, no me gustó. La vi un rato, pero le di media hora y vi que la película no, ¿Y para mi viste? gusto. ¿Y las estás viendo en F-Movies? No, la estoy viendo, esa estaba en HBO Max. Ah, perfecto, porque en F-Movies casi Eh, todas están. sí, Hay mucha, hay y una... precisamente me llamó la atención lo que tú mencionas, que se cortó el pelo ella para esta película y como que pierde glamour. ¿Mm? Así que bueno, pero la película no fue esa película, Por qué no las campanas no fue una gran película, según mi opinión, pero pasó a la historia, así que, perdón, no era Humphrey Bogart, me equivoqué, era eh, el ¿Ese actor no era con de, Charlon? No, espérate, ¿cómo es que se no, llama? tengo que acordarme, Gary Cooper, Gary Cooper es. Sí, me confundí, sí. Bueno, en la carga de la Brigada Ligera, que fue en el 36, Steiner compone su primera banda sonora para la Warner Bros. Estuvo nominado ese año como mejor banda sonora, no ganó. Y las escenas de esta película se utilizaron para el video musical de 1983 llamado The Trooper, de la banda Iron Maiden. Estuvo pues ahí como dentro de los cosos. Y es una de las muy buenas bandas sonoras de Max Steiner y fue la segunda de las 8 películas que protagonizaron Errol Flynn y Olivia de Havilland. De las aventuras de San Juan, nuevamente Errol Flynn Don y Juan, con Viveca Lindfors. Aquí hay un dato curioso, Hugo, para que lo tengas presente, y es que la película originalmente iba a ser musicalizada por Korngold. Sin embargo, la producción de la película se pospuso hasta 1947, cuando este compositor ya se había retirado de la música de las películas y fue reemplazada por Steiner, quien incorporó varias canciones españolas a su partitura. pero este tema, particularmente el de Don Juan, se usó en otras películas después, tengo la impresión, porque Sí, no me pareció un tema tan desconocido. Incluso en algunas parodias del Zorro parece claro, porque fueron que la escuché. adaptadas, exacto. Sí. Eso que estás diciendo es completamente. Me Hasta parece que lo una escuché película, en la película de la parodia del Zorro de George Hamilton, Sí, de eh, Gay Blade de Gay Blade, sí, y en los Goonies también. hasta en los Goonies aparecen eso, sí, en efectivamente. 1985.
sí, efectivamente. Mejor Bien, dicho, listo, bueno. Y ahora vienen los sigamos, clásicos de Max Steiner. A mí no me gusta mucho la música, pero hay personas que la aman, que es la de King Kong. King Kong. vamos con, espérate, yo la busco por acá. Eh, King Kong, el tesoro de Sierra Madre, de Big Sleep, o el Gran, sí, y de Kane Montini, el motín del Kane, ¿cierto? Es así que se Que no dice. es la que nos mostró Pedro la otra vez, Ah, sí, es. de este autor, ¿de qué país era Pedro? Polaco. ¿Polaco? ¿Pedro? ¿Cómo se llama el Sí, sí, de compositor polaco. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre. del nombre? Ya, bueno, no importa. Bueno, entonces, Eh, con este video que yo creo que lo van a disfrutar mucho también aquí en Música en 35 milímetros. Espectacular, muchachos. a mí me llama la atención algo acá, que Pedro me lo puede aclarar, porque parece que el motín del Kane, el motín del Sí. Kane está ambientada en épocas presentes, porque no estamos hablando de trajes de marino antiguos, estamos hablando de trajes de marino del siglo XX, por lo menos. Sí, sí, está inventada en esa época, ¿no? El Ya. motín de Kane. Ah, ¿y tú te referías al compositor de Bounty, Hugo? Sí, Bronislaw Kieper es justamente. polaco. Sí. Mira, esta película ha tenido por lo menos tres versiones cinematográficas conocidas. Una es esta que escuchamos recién Sí. con música Max Steiner, la otra que fue en los años Una con 50 Marlon con Brando, si no estoy mal, ¿cierto? Marlon Brando, la segunda, y Trevor Howard, que con la Y música Mel del Gibson. compositor. Espérate, esa es la música que habló Pedro. Y después vino una de Mel Gibson con Anthony Hopkins, que tuvo una banda sonora Vangelis, a mí me va a parecer aburridísima, aburridísima, pero bueno, es mi gusto. Pero creo que de las tres, la mejor música es la que hizo la versión de Marlon Brando y Trevor Howard. Dos daticos, voy a arrancar como la primera porque lo tengo aquí como escrito. No sé si ustedes me lo pueden confirmar. Dice que la banda sonora para King Kong fue la primera película de Hollywood en utilizar una partitura musical totalmente sinfónica. Algunos críticos dicen que lo había hecho en Aves del Paraíso 1932, pero que también fue compuesta por Max Steiner. Entonces no sabemos pues si sí o si no. Y el director Merian C. Cooper le pagó de su propio bolsillo a Steiner después de que los jefes de la RKO expresaran su preocupación por el aumento de costos de la producción. Ahí les dejo dos datos como adicionales que creo que son Un dato, importantes. no sabía eso, que era la primera banda sinfónica. Y lo otro que quería comentar que en este bloque, probablemente en el disco original, era música de las películas de Humphrey Bogart, porque se repite mucho. ¿Mm? Pasamos de protagonista. Sí, de Errol Flynn a Humphrey Bogart. Exacto. Listo. Y a ver, hay un dato curioso en la película de La Sierra Madre, El Tesoro de la Eso. Sierra Madre, con Humphrey Bogart, y es que la película fue escrita y dirigida por John Huston y tuvo a su papá dentro de la película, que se llama Walter Huston. Y Walter Huston ganó Oscar como mejor actor de reparto, al igual que su padre como mejor director y mejor guión también. Una cosa como muy particular. Y The Big Sleep
aquí es donde Lauren Bacall y Humphrey Bogart se conocen y se casan, ellos se enamoran en la película. Hay un dato muy interesante, la película es una de las obras basadas en los escritos o en las novelas de Raymond Chandler, las de cine negro, y la película es muy, muy, muy enredada, muy enredada. Entonces, leí esto y me dio mucha risa y se lo quiero como transmitir. Dice, la película es recordada por su extremadamente enrevesado argumento. Una famosa historia cuenta que durante el rodaje el director y los guionistas no eran capaces de saber quién mató al chofer Owen Taylor. Entonces enviaron un telegrama al autor del libro, el cual respondió, carajo, yo tampoco lo sé. Pareció muy particular como la, la historia. Y la banda sonora de Steiner se recicló más tarde en producciones televisivas de bajo presupuesto para Warner Bros., entre ellas para Maverick del año 1957. Del motín del Caine. Bonito el tema, me gustó mucho el tema Sí, que grabó Gerard de esta película. excelente. El álbum de la banda, Pasamos, perdón, dime. sí, dime Hugo, perdón. No, te iba a decir que ahora ya pasábamos a otro compositor importante de la época, de la época de oro, que es Miklos Rozsa, pero parece que tú querías decir algo más, así que termina tu idea. Del motín del Bounty, el álbum de la banda sonora no se lanzó sino oficialmente hasta el año 2017. Y las copias de la banda sonora hechas antes son muy raras. Como un dato, pues, como para que ustedes lo tengan. Vamos con el siguiente bloque, Hugo, para que tú lo anuncies. Arrancamos con Ivanhoe, ¿cierto? Vamos a escuchar tres temas de Miklos Rozsa, el compositor favorito de Pedro. Uno es Ivanhoe, después viene Doble Indemnización, que es el tema, mi tema favorito, ese lo elegí yo por gusto personal. Y finalmente Sahara, también el título principal. Y después dos temas de otro compositor, también de esa época muy importante, que ya conversamos de la semana pasada, que era Alfred Newman. Vamos a escuchar Street Scene y Street Scene de Alfred Newman, creo. Y así viene el video. Listo, aquí están. Démosle la palabra a Pedro Hugo. Obviamente. No, Ivanhoe sí le había escuchado ese tema de Ivanhoe, pero creo que esos temas son como suite, no son temas bien largos de bastante música. La orquesta es la Orquesta Filarmónica Nacional, creo, ¿no? La que interpreta la música. Se escucha muy bien, ¿no? Esa película que también sale Elizabeth Taylor, Robert Taylor también, ¿no? Como protagonista. Y el director creo que es Richard Quinn, ¿no? O Richard Thor. No me acuerdo. El director de Ivanhoe, Richard Thor, creo, ¿no? Dame un segundito, yo reviso acá. Richard Thorpe, así es. Con Sí, que Robert también, Taylor y Elizabeth Taylor. claro, que también dirigió Los Caballeros de la Mesa Redonda, sí. Torpe dirigió varias de Tarzán también, en esa época. Sí, Suena. y Miklo, creo que es el primer encuentro de Miklo Rosa con la Edad Media, ¿no? Y hay un Antes, dato, no, yo no sé si es la primera o algo, pero creo que primero fue Cubadis, si no estoy mal, porque él dice, él explicó en su autobiografía, dijo que la música de Cubadis me estableció como compositor de partituras épicas. Aparentemente me convertí en un especialista en imágenes históricas para mi deleite. Entonces no sé, Pero no así fue. recuerdo Cubadis. Ben-Hur,
y Ben-Hur. Sin ir más Esta lejos. película parece que fue una trilogía no oficial que fue realizada por el mismo director, productor y estrella Robert Taylor, que fueron Los Caballeros de la Mesa Redonda, como lo dijo Pedro, Las aventuras de Quentin Durward en el 55 y esta película, la de Ivanhoe. Pero es una Ivanhoe un poco cruzada porque también recuerdo que también aparece Robin Hood, pero sin mencionarlo, pero sí es un poco, es buena, pero un poco difícil también, pero la música es muy buena, eso sí, también lo nominaron a Rocha por esa película, Y ¿no? sabes qué, Hugo, imagínate que Rocha quedó un poquito desanimado, no por la composición de la película, sino por la adaptación que le hizo Hollywood al libro de Ivanhoe. Él decía que uno de sus libros favoritos era este y lógicamente bueno, nuevamente lo leyó porque él lo había leído como en varias oportunidades y se encontró que, que la adaptación era muy distinta y se desanimó un poquitico como con no con la banda sonora, sino con la película como tal, la adaptación que le hicieron. Pero en defensa de Micro Rocha, en este pequeño bloquecito dedicado a él, está bastante, no está nada estigmatizado. Vuelvo a insistir, esto es lo que sale en el disco de Charles Herbert. No, no es una recopilación dedicada a Micro Rocha. Esa era una película que es histórica, una película que es de cine negro, la de doble indemnización, y Sahara, que va en otra línea. Entonces, me parece que bueno, no vamos a decir nada nuevo con esto. Micro Rocha, obviamente que tiene su gran hándicap en estas películas históricas, bíblicas, pero él también compuso otras cosas y bastante buenas. La doble Indemnity, Pacto de Sangre, como la conocimos en el 44, tuvo nominación a los premios Oscar, pero no ganó ninguno de las 7 nominaciones y ahí está Rocha dentro de los nominados. Y yo Y reconozco que cuando escuché la primera vez ese tema, aluciné y lo volví a escuchar y creo que lo volví a escuchar ese día. Debo haberlo escuchado unas 3 o 4 veces en el auto, porque realmente me pasaron cosas con esa música. listo, Sahara, Hugo y Pedro. De ahí yo no puedo opinar mucho porque no tengo mucho antecedentes. Yo les doy como dos Se datos escuchó muy importantes. bien, pero no he visto la Sí. película. Bueno, tuvimos como la oportunidad de ver, dirigida por Soltán Korda, protagonizada por Humphrey Bogart, y la partitura de Miklos. Dice que los críticos elogiaron la película por su combinación de acción, suspenso y conmoción. Carroll Nice obtuvo un Oscar como mejor actor de reparto y estuvo también nominado Rudolph Maté a mejor fotografía y mejor sonido. Y la Oye, última de ese bloque, dime Pedro, por si favor. son de Corda, entonces sí de calidad, porque de los Corda ese también dirigieron El ladrón de Bagdad, ahí creo que comienza realmente, creo que la épica de Miklos Rosa comienza ahí con El libro de la selva, con El ladrón de Bagdad. Perfecto. Y nos pasamos a otro compositor, Alfred Newman, del cual hemos tenido la oportunidad, Hugo, de hacer algunos trabajos de él. Street Scene. Ese tema es muy conocido, ¿ah? O muy, no sé si conocido, pero muy simbólico quizás. Porque cuando lo escuché, dije, este tema yo lo he escuchado 20.000 veces, pero no tenía idea que era de Alfred Newman y ni siquiera sabía que era de una película. Pero bien, me sorprendió. No puedo opinar mucho más porque no es solo ese tema que conozco, pero bueno, sí. Y fue la primera banda sonora o la partitura cinematográfica completa que salió al mercado de Alfred Newman. Me parece un dato como interesante. Y esos temas se utilizaron, el tema central se utilizó películas como El grito de la oscuridad, El beso de la muerte, Me despierto gritando, Donde termina la acera, etcétera, etcétera, Parece etcétera. que fue reutilizada varias veces porque en realidad es un tema bien conocido. Pasamos a otro bloquecito. Arrancamos con Anastasia, Hugo. De Alfred Newman. Seguimos con Anastasia, Down to the Sea, All About Eve y Depravados. Todas de Alfred Newman.
Aquí están. El último de Lionel Newman, Hugo. Sí, aparecía como de Alfred Newman en los registros que yo tenía. Bueno, hemos tenido dos fallos en ese aspecto. No, eso tranquilo. Sino que como uno ve la película Pero la música está buena igual, así que no es espectacular. Un poco más ponen la Anastasia, pero de David Newman. Ah, es que han habido varias versiones de Anastasia también, Hugo y Sí, Pedro, sí. hasta un animado. Sí, por eso efectivamente. que él hizo la Ese de versión David animada. Newman, efectivamente. Exacto. Oye, yo quería comentar algo que al ver las imágenes que tú lograste rescatar, Jorge, te das cuenta que toda esta música es de la época top del cine del siglo XX. O Sí, sea, Bette Davis, Humphrey Bogart, Oliver de Havilland, Errol Flynn, ahora apareció Anthony Quinn en una de las escenas. Bueno, en fin, lo más granado del cine de mediados del siglo XX. total. De La Malvada o About Ape de All About Eve. 1950. Aquí vino en España como Eva el Desnudo o La Malvada, así la conocimos. Dicen, dijo Charles Chaplin que es la mejor película que él había visto en su vida. Mike Nichols, también el director de cine, la vio muchas veces y para el graduado utilizó algunas ideas y también fue considerada una de las mejores películas que había visto. Esta película tuvo 14 candidaturas a los premios Oscar, parecida en el número de nominaciones a Titanic en el 97 y La La Land en el año 2016. Solamente ganó 6. Sí, pero cuando tú ves las imágenes se nota que la actuación de Bette Davis Es espectacular. sí, se nota ahí, lo poco que uno ve, se da cuenta que sí, que pudo haber sido una gran película. Y ganó 4 Oscars a 4 mujeres femeninas, a Davis Buster como mejor actriz, Holly Ritter como actrices de reparto. Fue una película que tuvo, estuvo Joseph L. Mankiewicz, el director, también ganador, mejor película. El mismo de Cleopatra. El Joseph mismo de Mankiewicz. Cleopatra, y estuvo nominado, Alfred Newman estuvo nominado ahí. Y de Bravados, la música, perdón, de Lionel Newman, ahí está con Gregory Peck y Joan Collins. Gregory Peck, cuando terminó de terminar esta película, compró un rancho en el sector donde la hicieron y quedó muy encantado con el tema de los ganados. Para la época ya tenía 600 cabezas de ganado, muchachos. Bueno, avancemos. Sigamos, es que aquí hay mucha... Seguimos con el capitán... From Castile, que Aquí. con esto cerramos lo de Alfred Newman. Antes lo habíamos escuchado en el programa que le dedicamos a Alfred Newman, a ese tema. Pero después vamos a escuchar varios temas de otro gran compositor de la época, que yo no tengo mucha información de él. Sé de él, pero no soy muy fanático de él. Pero sí reconozco que sí era uno de los top 5 de los 50, 40 y 50 por lo menos, que era Franz Waxman. Y de ahí vamos a escuchar Sunset Boulevard, Taras Bulba, y creo que Object Burma. No sé si hay más. Ahí lo vamos viendo. Aquí en Música en 35 milímetros.
Ahí regresamos con Errol Flynn. Errol Flynn no se quiere ir. Está como los memes de Julio ahí. Ahí está. Oye, el Capitán From Castile, la vez que la escuchamos en su momento, cuando hicimos el programa de Alfred Newman, me gustó. Pero ahora que la escucho, está bastante inspirada en la de Max Steiner, la carga de la brigada ligera. Está muy, muy parecida. Yo vi la película Sunset Boulevard hace algunos años, una película bien densa y, y probablemente sea una de las bandas sonoras más conocidas de Frank Wax, probablemente. Newman grabó extractos de la partitura musical para discos de 78 revoluciones por minuto y donó las regalías a la Fundación de Investigación de Carson Damon Roy. Me parece muy interesante. La partitura de Alfred Newman es una de las primeras bandas sonoras que se lanzó como un álbum separado. Consistía en 18 minutos de música en 3 discos de 78 revoluciones, doble cara. De Sunset Boulevard, muchachos, Billy Wilder, Frank Wassman. Es una historia como muy interesante también. Es A una ver, película densa y es bien sí, dramática, no es ligera, es muy, muy dramática. La actuación de la actriz, no me acuerdo el nombre de la actriz, actúa William Holden en el papel el papel protagónico principal. masculino, pero femenino no me acuerdo qué es el nombre. Ya te voy a Papel decir que bien, estoy bien, revisando acá. bien, bien duro el rol que hace ella. ¿Mm? Y Taras Gloria, Bulba creo creo que. que es el mejor soundtrack de Frank Waxman. Mejor tema. ¿Sí? Aparece, Tony espérate, Curtis, Jules Briner. Gloria Swanson. Gloria Swanson, sí, efectivamente. Sí. Dicen que también ha sido una de las mejores películas esta. Y hay un dato particular, Hugo, aquí de Wassman, porque a Wilder le gustó tanto la música que después de eso ellos trabajaron en otros 5 películas. Y el director citaría más tarde a Wassman con Miklos Rosa como sus compositores favoritos para trabajar en el cine. En esa época probablemente ellos dos eran los más importantes músicos en los 50 y en los 40. Waxman, eh, ay, se me fue el nombre, y Newman, debe haber sido una suerte así de Goldsmith Williams en los 70 y 80, una cosa así. Eso, y ganó Oscar por esa película. Y de Taras Bulba, Pedro, que tú lo mencionas, fue considerada por el compositor Bernard Herrmann como una de las mejores partituras cinematográficas jamás escritas. Dijo Herrmann, que me parece un dato importante, pero fue una película que perdió mucho dinero en taquilla, perdió casi $4 millones en su momento. Bueno, Sí, pero Pedro esa la escena rescató hace cuando se poco empiezan a reunir los caballos y con la música es espectacular. Sí. Seguimos, muchachos. con The Two Mrs. Carrolls, también de Dame un Frank segundito, yo Waxman. la busco por acá. Tú, The Two Mrs. Carrolls, aquí está esa. esa es de Príncipe Valiente, también de Frank Waxman. A Place in the Sun, de Frank Waxman nuevamente, y ahí no sé cuál entra. Ah, y Citizen Kane, que lo Citizen escuchamos la Kane. semana pasada, Pero igual la de vamos a Bernard poner Herrmann. nuevamente. Sí, sí. Están en música en 35 milímetros. Hugo. Qué maravilla lo último de Herrmann. Bueno, de las dos señoras Carroll, una película de 1947,
protagonizada por Humphrey Bogart y Bárbara Stanwyck, la música de Frank Wassman. Del Príncipe Valiente fue protagonizada por Robert Wagner, quien dijo que se sentía muy incómodo con esa peluca, me Es imagino harto ridículo, la verdad. dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por Janet Leigh y James Mason. Wassman intentó mezclar el romanticismo y la épica en una historia y le fue muy bien como en las críticas. A Place in the Sun 1951 fue dirigida por George Stevens con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Shelley Winters. La película tuvo varias nominaciones, ganó como mejor director para George Stevens y... bueno, no veo aquí, espérame rapidito, que son Pero muchas. George Steven era Nicholas importante en ese Goldman tiempo ganó porque él banda hizo sonora. Rebelde sin causa, creo, hizo Sí. Gigante y aquí y ahora esta otra. Me parece que tenía que creo que fue lo que más hizo, ¿eh? Después no tuvo mucho más, no tuvo tanta presencia posterior. Listo. Y no nos detenemos un poquitico en lo de Herman, que fue una de sus mejores bandas sonoras, porque tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar de Sí, pero Ciudad. fíjate que este tema yo no lo conocía. No hay banda sonora no, esto hay que decirlo, no hay una banda sonora completa del Citizen Kane. Siempre son extractos que se traen. La semana pasada, cuando estuvimos con Erika, escuchamos el tema más festivo de esa música. Sí. Este tema no estaba en esa banda sonora, ni en las recopilaciones de Bernard Herrmann. Y aquí Charles Herrmann lo rescató y encontré que era un tema demasiado bonito como para no incluirlo. Ya, solamente ese comentario. Un Y vamos dato al muy último bloque, entonces, con Herrmann también, con Bennett de 12 Mile Reef, que es una película de aventuras submarinas, creo que es famosa por el pulpo. ¿Mm? Y Robert Eh, Wagner nuevamente protagonista. sí, el tema de Sabrina, de Frederick Hollander, y terminamos con un clásico de Dimitri Tiomkin, de Guns of Más Navarro. dos temas de esta película, Hugo, de una selección que hiciste de Bernard Herrmann. Sí. Y este último tema de Dimitri Tiomkin, que creo que es uno de sus mejores también. Diríamos que esta película es la más moderna de todo ese disco. Todas las demás son películas Pero es un- de Yo la he época visto no antigua. hace mucho y es un poquito pesadita, o sea, en comparación Esta, de las otras que son más ágiles. Es buena, pero para esta época habría gente que se quedaría dormida en el cine. la de Navarone, Sí. sí, No, yo aún no la he visto. a mí me gusta ese tipo de cine, pero A mí me aburrió también, yo no la seguí viendo. es un poquito aburridita. Sí, la película tiene bonita música, pero cuando yo la quise ver por la música, también me pasó eso, que media hora Pero dije no. pero tampoco no hay una edición completa del soundtrack, o sea, no es como el Álamo que tiene una versión extendida. Creo que sí tiene el soundtrack, pero le falta todavía la versión extendida tiene, pero con otra orquesta, una nueva versión, ¿no? Pero no, el soundtrack original no hay. Yo las tengo, te las voy a compartir para que las puedas escuchar. No sé si es una versión extendida, pero sí tengo un par de versiones de esa banda sonora. De la primera película de Herman, que tuvimos la oportunidad de colocar dos temas, Hugo, que son muy bonitos, nuestro amigo James Sushal dice que es una de las mejores partituras cinematográficas de todos los tiempos. Herman en su mejor momento fue música de cine, en su mejor momento,
y merece un lugar en la colección de cualquier persona que ama el cine. Dice que se inspiró muy bien en las partituras para hacer las secuencias submarinas diseñadas para envolver al espectador y llevarla a una gran odisea. Fue la tercera película hecha en CinemaScope. Dentro de esos temas que hemos venido hablando tangencialmente en nuestro programa, de cuando la televisión competía muy fuerte con el cine. Yo la empecé a ver en Filming Sí. pero estaba en español, no estaba en idioma original y no me animé a verla en español de España. A mí A ver si la tampoco me veo en llamó la F atención. Movies. Pero sí hay algo que tiene todo el sentido con lo que tú leíste recién, y es que en todos los ranking y colecciones de Herman, la música de esta película está, y no un tema, más de uno. Más de uno, y muy buena la selección hubo ahí. De Sabrina 1954, dirigida por Billy Wilder, con Audrey Hepburn y Humphrey Bogart y William Holden. Aquí Bogart siempre incidió para que su esposa fuera la protagonista, Lauren Bacall, pero ya Wilder había definido a Audrey Hepburn, que le dio lógicamente pues como la bendición y la catapultó a la fama. Y de los cañones de Navarones, digamos, música de Dimitri Tiomkin, contó con arreglos de varias canciones tradicionales. El tema de Tiomkin aparece en el álbum de la banda sonora con letras que cuentan la trama de la película. Su tema se Sí. convirtió en un instrumental popular con varias versiones, incluida una versión de 1965 de Descalites y otras versiones. Y De hecho, tuvo, la película, Jorge, abre con un largo texto, larguísimo texto. Y bueno, a lo mejor inusual para estos tiempos, usual para esa época, y es como una suerte de obertura con texto. listo, Sí, y algo le así. dejo una tareita a Pedro. Mirando algunas de estas películas, me encontré una cosa muy interesante y es que son las introducciones. Hay varias de estas películas que tienen obertura. Algunas las incluyó Pedro, ¿ah? La de Taras Bulba, por ejemplo, la incluyó en su, en su especial de oberturas. Aquí hay como 3 o 4 películas también que tienen oberturas, Pedro, para que la tengas ahí como presente. Pedro nos debe ahora las intermissions. Esas son las que está Sí, trabajando faltan ahora. los intermedios. Sí, Y los intermedios. sí. Oye, quería comentar también que Jorge ya te mandé 6 bandas sonoras rechazadas la semana pasada. Ya puedas. De a poquito, No te comento, pero he ido cumpliendo mis compromisos en forma. esta tarea del programa fue titánica. Fueron 36 películas, 35 películas. Sí, Mirarlas, hay unas pero muy difíciles de encontrar, pero la mayoría. Pero lo disfruté mucho. sí, no, suena Fue, muy bien, ¿ah? Eso está muy bien sí, Sí, a mí me grabado, porque la verdad. gusta lo de los cañones navarones, sí me gusta también. Y por fin vi que hay que se juntan Irene Papas con Anthony Quinn, ¿no? Después de Z. Ese detalle también me gustó. de Sorba el Griego, Ajá. ¿cierto? Sorba el Griego fue Sí, que sí. esto. Después del sobre el griego que Bueno, Chico muchachos, Z yo es creo otra que película de Costa Gabras, Z, con música es de. Hoy se me olvidó el nombre. Bueno, Mikis, tío, de aquí. Mikis Mikis Theodorakis. Theodorakis. Sí, Bueno, muchachos, llegamos al final del programa. Hoy estuvimos cargados de música, 36 temas presentamos, con una selección muy interesante que hizo nuestro compañero Hugo, al cual felicito por la muy buena selección. Hugo, de verdad que la disfruté pero los mucho. videos que tú pusiste estuvieron espectaculares, Jorge, así que Originales de las Es que no te películas. restes mérito, no, ni la no te mitad de restes los mérito. videos de las películas he visto, ni la mitad de las películas he visto. Te cuento que ahí las puedes encontrar, hay algunas, por ahí Taras Bulba no aparece, no la encontré por ningún lado. Hay algunas que fueron con las imágenes de los trailers. Esa de los cazadores de ballenas con Richard Whitman. No existe por ningún lado, Hugo, solamente un clip. Lo único que encontré y de eso me pegué, pues. Pero independientemente, es una buena oportunidad para disfrutar de este cine antiguo, de la época de oro de Hollywood. Hay cosas muy interesantes y están en muy buena calidad. Hay películas en HD restauradas con muy buenas imágenes
y creo que es la oportunidad para que la gente vuelva y aprecie ese cine clásico que tanto nos gusta. Es momento de anunciar que la próxima semana estaremos de vuelta con Werner Herrmann y su trabajo para Alfred Hitchcock. Esa selección, Hugo, de los 15 temas son las películas donde Herrmann y Hitchcock estuvieran. Sí. ¿O faltaron alguna? No. No, está todo. Están todas las películas en que ellos trabajaron juntos, incluido, creo que está, voy a revisarlo ahora mismo, dame un segundito. Creo que ahí está también su banda rechazada, la de La cortina rasgada. Perfecto. A ver, Hay una banda sonora, Herman creo que Hitchcock. no sé si habrá la de Alan Silvestri para Pirata del Caribe. ¿Esa también las conseguiste, Hugo? No. No. De Alan Silvestri solamente tengo la de Misión Imposible, rechazada. ¿La de cuál, perdón? Misión Imposible. La de Misión Imposible. Están todas las películas, Jorge. Y hay una rechazada Todas. de John Barry también. De Sí, Morricone esa No también. ha llegado John Barry todavía. De Aguanta. Pero Morricone sí también hay recuerdas una que en sus rechazada. últimos años le rechazaron varias Sí, composiciones, Hugo, ¿cierto? sí, ¿Recuerdas? varias. Sí. Sí, no me acuerdo los títulos, pero sé que por lo menos 2 o 3. Sí, que recordamos de esa Y época. después, ¿qué hizo con esa banda sonora rechazada? Grabó un disco de Beyond Net of Things. Ah, ahí están perfectamente. Creo que sí. Yo pensé que Bueno, era Music Box. Con ustedes descubrí que no era Music Box. ¿Cosa? ¿Cómo? No te entendí, Pedro. Yo siempre pensaba que ese disco era Music Box, pero con ustedes aprendí que no era otro. Ya, bueno. bueno, muchachos, un abrazo. Nos estaremos conversando el próximo martes. Hablaremos de Herman y Hitchcock y nos estará acompañando Erika Cuña en este programa, quien conoce muy bien el tema de Herman y de Hitchcock. Un abrazo. Tienen tarea para la próxima semana. Tienen que verse las películas. Yo las veo porque me toca hacer la selección de las imágenes. No, pero si eso ya está hecho, no hay que hacer nada. Está listo. Ah, Esta no, vez no pero te va a es que tocar. hay que hacer las imágenes. Hay que No, creo que hay no. que hacer los videos. No, Sí. creo que no. Creo que los tenían listos. No hagas doble trabajo. Creo que ya lo tenías. Pero si eran trailers, acuérdate que no estábamos trabajando trailers, sino video. Pero con Pero eso está igual, la bien. voy a buscar. Sí, pero está bien con eso. Ahí está. No. Muchas gracias, muchachos. Esto que esté bien. Ya. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo. Luego. Chao. Un abrazo para ustedes. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros.